juzgado y crucificado. Marcos 15, Lucas 13:1, Salmos 22:18, Juan 20:24 al 29, Juan 1:1 al 3, Daniel 9:24 al 27. Para memorizar. Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Marcos 15 es el corazón del relato de la pasión. Allí se presenta el juicio de Jesús, su condena, la burla de los soldados, su crucifixión, su muerte y su traslado al sepulcro. En este capítulo, los eventos son presentados con todo detalle y nitidez, probablemente porque el autor pretende que los hechos hablen por sí mismos. La ironía juega un papel importante a lo largo de este capítulo, razón por la cual es útil definirla claramente. Una ironía contiene generalmente tres componentes: 1, dos niveles de significado; 2, los dos niveles están en conflicto o contrastan uno con otro; 3, alguien no percibe la ironía, no reconoce lo que está sucediendo y no sabe que él o ella es quien sufrirá las consecuencias. Esta semana, desde la pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos?, pasando por la burla de los soldados, por el texto escrito encima de la cruz, por la burla de los líderes religiosos, a otro salvó. Asimismo no puede salvarse y llegando hasta la inesperada aparición de José de Arimatea, el capítulo está lleno de dolorosas ironías que, sin embargo, revelan poderosas verdades acerca de la muerte de Jesús y de lo que ella significa. ¿Eres tú el rey de los judíos? Lección del domingo. Leer Marcos 15:1 al 15. ¿Qué clase de circunstancias irónicas ocurren aquí? Poncio Pilato fue gobernador de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. No era un líder amable, y varias de sus acciones causaron consternación entre los habitantes del país, compara con Lucas 13:1. El juicio de Jesús resultó en una sentencia de muerte por blasfemia. Sin embargo, bajo el gobierno romano, los judíos no podían ejecutar personas en la mayoría de los casos, así que trajeron a Jesús ante Pilato para que lo condenara. El cargo contra Jesús ante Pilato no es mencionado, pero es posible deducirlo a partir de la breve pregunta que le dirige al Señor: ¿eres tú el rey de los judíos? Marcos 15:2. En los tiempos del Antiguo Testamento, Israel ungía a sus reyes, así que no es difícil ver cómo el término misaíe, ungido, podía ser convertido en un presunto reclamo de homenaje propio de un rey, en competencia con el emperador. Por lo tanto, la acusación presentada ante el Sanedrín contra Jesús fue de blasfemia, mientras que la esgrimida contra él ante el gobernador fue de sedición, lo que podía conducir a la muerte. La ironía radica en el hecho de que Jesús es tanto el Mesías como el Rey de los judíos. Sus condenas por blasfemia y sedición estaban equivocadas. Debió haber recibido, en cambio, homenaje y adoración. Pero Jesús aún actúa como un rey. Su respuesta a Pilato, tú lo dices, Marcos 15:2, es evasiva. Él no rechaza el título ni lo confirma. Esta respuesta puede sugerir que es un rey, pero de una clase diferente, compara con Juan 18:33 al 38. Marcos 15:6 introduce en la narración la costumbre de liberar a un prisionero durante la Pascua. En Marcos 15:9, Pilato pregunta si quieren que suelte al rey de los judíos, y aunque usó tal vez el título de manera irónica, la ironía está en realidad jugando en su contra. Marcos 15:9 y 10 es un estudio de percepción y de falta de ella. Pilato se da cuenta de que los líderes religiosos entregaron a Jesús por envidia, pero no percibe que, al formular la pregunta a la multitud, está haciendo el juego a los dirigentes religiosos. Estos incitan a la multitud y piden la crucifixión de Jesús. Pilato retrocede. La crucifixión era una manera demasiado terrible de morir, sobre todo para alguien a quien él consideraba inocente. Cuán dolorosamente irónico es que el gobernador romano quisiera liberar al Mesías, mientras que los dirigentes religiosos lo querían crucificado. ¿Qué puede preservarte de seguir a la multitud cuando la presión para hacerlo es fuerte? Salve, Rey de los judíos. Lección de lunes. Leer Marcos 15:15 al 20. ¿Qué hicieron los soldados a Jesús, y cuál es la relevancia de ello? Los romanos utilizaban una severa forma de flagelación como preparación de los prisioneros para la ejecución.
La víctima era despojada de su ropa, atada a un poste y azotada con un látigo de tiras de cuero en cuyos extremos adherían trozos de hueso, vidrio, piedras y clavos. Después de que Jesús fue azotado, los soldados encargados de su ejecución continuaron humillándolo, vistiéndolo con un manto de color púrpura, poniendo una corona de espinas sobre su cabeza y burlándose de él como rey de los judíos. Al grupo de soldados se lo llamaba batallón, que pudo estar compuesto, en este caso, por entre 200 y 600 hombres. La ironía de la escena es evidente para el lector, pues Jesús es en verdad el rey y las burlas de los soldados así lo proclaman. La acción de ellos era una parodia del saludo que daban al emperador romano con las palabras, «Salve, César, emperador». Por lo tanto, se trata de una implícita comparación con el emperador. Las acciones de los soldados como parte de su burla a Jesús incluyen golpear su cabeza con una caña, escupirlo y postrarse ante él simulando homenaje. Estas tres acciones son expresadas en griego usando el tiempo imperfecto. En este contexto, este tiempo verbal conlleva la idea de acción repetitiva, prolongada. Es decir que siguieron golpeándolo, escupiéndolo y postrándose ante él como una parodia de homenaje. Jesús soporta todo esto en silencio, sin responder en absoluto. El procedimiento típico de una ejecución romana consistía en hacer que el condenado cargara desnudo con su cruz hasta el lugar de la ejecución. Este patrón, nuevamente, tenía el propósito de humillar y avergonzar completamente a la persona delante de la comunidad. Los judíos aborrecían la desnudez en público. Marcos 15:20 destaca que le quitaron el manto púrpura y volvieron a vestirlo con su propia ropa. Esto parece ser una concesión hecha por los romanos a los judíos en ese tiempo y lugar. Piensa en cuánta ironía hay aquí, en el hecho de que se postraran ante Jesús y le rindieran homenaje como a un rey sin percibir que era en verdad el rey, no solo de los judíos sino también de ellos. Estos hombres no tenían idea de lo que estaban haciendo. ¿Por qué, sin embargo, su ignorancia no los excusará el día del juicio? La crucifixión. Lección del martes. Leer Marcos 15:21 al 38. Qué terrible y dolorosa ironía aparece aquí. En este punto del relato de la pasión, Jesús es una víctima silenciosa, controlada por gente empeñada en su muerte. A lo largo del Evangelio, y hasta su arresto, él estuvo a cargo de la acción. Ahora, en cambio, es objeto de la actividad de otros. Aunque era un robusto predicador itinerante, la flagelación que había recibido, sumada a la falta de alimento y sueño, lo agotaron al punto de que un extraño tuvo que cargar su cruz. En la cruz, su ropa le fue quitada y llegó a ser propiedad de los soldados, quienes echaron suerte sobre ella para ver de quién sería, compara con Salmos 22:18. La crucifixión era un método de ejecución que no significaba un derramamiento importante de sangre. Los clavos utilizados para fijar a una persona a la cruz, compara con Juan 20:24 al 29, atravesaban probablemente las muñecas, debajo de las palmas, donde no hay vasos sanguíneos importantes. Tanto en hebreo como en griego, la palabra traducida como mano puede designar tanto a esta como al antebrazo. La palma de la mano carece de las estructuras necesarias como para soportar el peso del cuerpo en una crucifixión. El nervio medio o mediano se encuentra ubicado a lo largo del antebrazo y habría sido aplastado por los clavos, provocando así un dolor insoportable en los brazos. La respiración era dificultosa. Para conseguir una buena bocanada de aire, los crucificados tenían que empujar su cuerpo hacia arriba usando como apoyo los pies clavados y flexionando sus brazos, lo cual nuevamente provocaba un dolor atroz. La asfixia por agotamiento era una de las causas de muerte. Jesús fue víctima de burlas y humillaciones tremendas durante su crucifixión. Como ya se ha visto, el Evangelio de Marcos se caracteriza por un motivo o tema teológico de revelación/diagonal secreto según el cual Jesús pide a las personas que guarden silencio acerca de quién es Él. Consecuentemente, títulos cristológicos como Señor, Hijo de Dios y Cristo no aparecen con frecuencia en la narración. Este elemento cambia en la cruz. Jesús no puede ser ocultado. Resulta irónico que sean los líderes religiosos quienes utilizan esos títulos para burlarse de Jesús. ¿Cómo se condenan a sí mismos estos hombres? Una de sus declaraciones de burla se destaca. En Marcos 15:31, ellos dicen, a otro salvó. A sí mismo no puede salvarse.
Para demostrar su punto acerca de la impotencia de Jesús en la cruz, aseveran que ayudó a otros. El verbo griego puede significar salvar, sanar, rescatar. Así, irónicamente, admiten que Él es el Salvador. La ironía va más allá, pues la razón por la que no podía salvarse, o no quería hacerlo, era porque estaba salvando a otros. Lee Juan 1:1 al 3 y piensa en lo que este pasaje nos dice acerca de Jesús, el mismo Jesús que está siendo crucificado aquí, en Marcos. ¿Cómo podemos abarcar con nuestra mente lo que la muerte de Cristo significa para nosotros? Abandonado por Dios. Lección del miércoles. Leer Marcos 15:33 al 41. ¿Cuáles son las únicas palabras de Jesús en la cruz que aparecen en Marcos? ¿Qué significa en última instancia la muerte de Cristo para todos nosotros? Una oscuridad sobrenatural descendió sobre el Calvario desde aproximadamente el mediodía hasta las 3 de la tarde. Cuando llegó la hora sexta, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde, Marcos 15:33. Las palabras de Cristo en la cruz, cuando clama a Dios preguntándole por qué lo ha abandonado, son llamadas el grito de desamparo. Él está citando Salmos 22:1. Otras referencias al mismo salmo aparecen en Marcos 15:24 y 29, indicando que las escrituras se están cumpliendo en la muerte de Jesús. Aún en la malvada confabulación de los hombres, la voluntad de Dios está siendo cumplida. Las palabras de Jesús desde la cruz son reportadas en arameo juntamente con su traducción. La expresión original traducida como Dios mío es Eloi, Eloi, transliteración del arameo Elai. Pudo haber parecido a los allí presentes que Jesús llamaba a Elías, Eliyá en arameo, que significa mi Dios es YHWH. Ese fue precisamente el error que algunos de ellos cometieron. Lo que resulta sorprendente acerca de este pasaje es su paralelismo con el bautismo de Jesús en Marcos 1:9 al 11. El bautismo, Marcos 1:9 al 11 la cruz, Marcos 15:34 al 39 Juan bautiza a Jesús el bautismo de Jesús, comparar con Marcos 10:38, Juan el Bautista como figura de Elías, ver Marcos 9:11-13. El presunto llamado a Elías los cielos se abren el velo es rasgado el espíritu, griego pneuma, Jesús expira, griego ekpne, la declaración audible de Dios, Hijo amado. El centurión dice Hijo de Dios. Lo que estos paralelos sugieren es que así como el bautismo de Jesús en Marcos 1 es el comienzo de su ministerio, como fue profetizado en Daniel 9:24 al 27, lo que ocurre en la cruz, según Marcos 15, es la culminación u objetivo de su ministerio, al morir como rescate en favor de muchos, Marcos 10:45. La muerte de Jesús en la cruz también cumple parte de la profecía de Daniel 9:24 al 27. La rasgadura del velo del templo, Marcos 15:38, apunta al cumplimiento del sistema sacrificial, cuando el tipo, o símbolo, se encuentra con el antitipo, o realidad simbolizada, y una nueva fase de la historia de la salvación comienza. A pesar de la malvada confabulación humana, los propósitos de Dios se cumplieron. ¿Por qué debería esto ayudarnos a comprender que, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor, podemos aún confiar en Dios y saber que su bondad prevalecerá finalmente? Llevado a descansar. Lección del jueves. Leer Marcos 15:42 al 47. ¿Cuál es la relevancia de la intervención de José de Arimatea, especialmente en vista de que los discípulos de Jesús habían desaparecido? En este pasaje, José de Arimatea aparece por única vez en el Evangelio de Marcos. Era un miembro respetado del Sanedrín y un integrante de los grupos sociales electos. Como hombre rico y respetado, tenía prestigio ante el gobernador, lo que explica que se atreviera a presentarse ante él para solicitar el cuerpo de Jesús. Es conmovedor que un miembro del concilio mostrara un interés tal en el sepelio de Jesús. Mientras tanto, ¿dónde estaban los confiables discípulos? Un detalle histórico de extrema importancia aquí es la verificación de la muerte de Jesús. Marcos 15:43 menciona el pedido del cuerpo de Jesús por parte de José. Pero Pilato quedó sorprendido al escuchar que Jesús ya había muerto, Marcos 15:44, por lo que llamó al centurión encargado de la crucifixión y le preguntó si Jesús en verdad ya había muerto. El centurión confirmó que así era. Esto es importante porque luego algunos pretendieron que Jesús no murió en la cruz sino que solo se desmayó.
El testimonio dado por el centurión al gobernador romano refuta tal pretensión. Después de todo, los romanos sabían cómo ejecutar criminales. José trajo un sudario de lino para envolver a Jesús y depositó su cuerpo en una tumba nueva, excavada en la roca. Esta tumba era lo suficientemente grande como para que se pudiera caminar en su interior. Marcos 16:5. Además de José, el escritor del Evangelio menciona que otras dos mujeres vieron el lugar, María Magdalena y María la madre de Jacobo. Estas dos, junto con Salomé, presenciaron la crucifixión a distancia. Las tres irán a la tumba el domingo de mañana para completar, ellas piensan, el procedimiento funerario de Jesús. Marcos 16:1. ¿Por qué la referencia a estas tres mujeres? Ellas verán con sus propios ojos la tumba vacía en Marcos 16 y, por lo tanto, serán importantes testigos de la resurrección de Jesús. Cuán irónico es el hecho de que los seguidores de Jesús están desaparecidos en acción, pero un miembro del Sanedrín, el organismo que condenó a Jesús, llega a ser el héroe aquí. ¿Cómo podemos asegurarnos de no desaparecer en acción en momentos cruciales? Para estudiar y meditar. Lección del viernes. Leer los capítulos titulados En el Tribunal de Pilato, El Calvario y Consumado es en el libro El deseado de todas las gentes, de Elena de White, páginas 685 al 716. Pilato anhelaba librar a Jesús. Pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos, para escapar a la pérdida o al sufrimiento, sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino, y el interés propio señala otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección, y el que transige con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad, deseado de todas las gentes. Página 700. Sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor, para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en esos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que carga sobre sí, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico, deseado de todas las gentes. Página 713. Preguntas para dialogar. Observa cuán central era la teología de la sustitución para Elena de White y para la Biblia. Ver, por ejemplo, Isaías 53. ¿Por qué es falsa cualquier teología que resta importancia al papel central de la sustitución y de la muerte de Cristo en nuestro lugar, pagando en sí mismo la penalidad por nuestros pecados? ¿Quién o qué es el Barrabás solicitado en lugar de Jesús en nuestro mundo hoy? ¿Qué debería enseñarnos la historia de José de Arimatea acerca de no juzgar las apariencias? Repasa Daniel 9:24 al 27. ¿Por qué debería ser capaz de dar un estudio bíblico acerca de ese pasaje a cualquiera que lo requiriera? ¿Estás en condiciones de hacerlo?